Bienvenidos a Siniestro Paranormal. José llevaba casi 20 años manejando un taxi en las carreteras entre pueblos del Estado de México. Aquella madrugada no había tenido ni un solo servicio. Eran las 3:17 a.m. cuando vio un hombre parado junto a una cruz de carretera. Vestía una chamarra oscura y levantó la mano pidiendo transporte. José se detuvo y le preguntó: ¿A dónde va? El hombre respondió: al pueblo de San Miguel. La voz era extraña, grave, como si viniera de muy lejos. El pasajero subió al asiento trasero. Durante varios minutos ninguno habló. Sin embargo, José comenzó a notar algo inquietante. Cada vez que observaba el espejo retrovisor, el hombre parecía estar más cerca. Al principio estaba recargado en el asiento, después parecía inclinado hacia adelante, luego casi detrás de su hombro. Pero cuando giraba la cabeza para verlo directamente, el pasajero seguía sentado en su lugar. Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Continuó conduciendo. Pasaron unos kilómetros. Entonces escuchó una respiración justo detrás de su oreja. Una respiración lenta, pesada. José giró bruscamente. El hombre seguía en el asiento trasero, inmóvil, observándolo. El pasajero le preguntó: ¿todo bien? José no respondió. Solo aceleró su auto. Quería terminar el viaje cuanto antes. Finalmente llegaron al pueblo. Son 120 pesos, dijo. El hombre sonrió. No traigo dinero. Entonces, ¿cómo piensas pagarme? El pasajero señaló el espejo retrovisor y dijo: ya pagué. Y abrió la puerta para bajar. José lo observó caminar unos metros y desaparecer detrás de una barda. Furioso, bajó para buscarlo, pero no encontró a nadie, ni huellas, ni rastro alguno. Decidió regresar al taxi. Al sentarse, algo llamó su atención. El espejo retrovisor estaba roto, partido exactamente por la mitad, y sobre el asiento trasero había una fotografía vieja. La recogió. Era una imagen de un accidente automovilístico. Un vehículo destrozado junto a una cruz de carretera. La fecha era de hace casi 15 años. Lo peor fue reconocer al conductor muerto de la fotografía. Era exactamente el mismo hombre que acababa de llevar. A la mañana siguiente, José investigó. Descubrió que aquel sujeto había fallecido en ese mismo lugar tras un choque fatal. Desde entonces, varios conductores aseguraban recogerlo algunas madrugadas. Todos contaban lo mismo. El pasajero siempre subía cerca de la cruz. Siempre pedía ir al mismo pueblo y siempre dejaba algo detrás. Una fotografía, una moneda, un reloj. Objetos que pertenecían a personas fallecidas en accidentes de carretera. Pero había un detalle aún más perturbador. Según los relatos, quienes lo veían reflejado más cerca en el espejo con cada kilómetro, terminaban sufriendo un accidente grave antes de que pasara un año. José se rió cuando escuchó aquella historia. No creía en maldiciones. 11 meses después, mientras conducía de madrugada por la misma carretera, un camión invadió su carril. José pudo sobrevivir a ese accidente, pero pasó semanas hospitalizado. Y cuando por fin regresó a casa, encontró algo esperándolo sobre la mesa de su cocina. Una fotografía. La imagen mostraba su taxi destrozado después del accidente. Y en una esquina de la foto, apenas visible entre las sombras, estaba el hombre, sonriendo. Los taxistas dicen que hay pasajeros que pagan con dinero, otros pagan con historia, pero existe uno que paga con algo mucho más aterrador: un vistazo al futuro. El problema es que cuando recibe su pago, ya es demasiado tarde. Carlos trabajaba como taxista en Monterrey y acostumbraba a aceptar servicios durante toda la madrugada. Una noche, cerca de las 4 de la mañana, recibió una solicitud para recoger a un pasajero en una colonia alejada.
Lo extraño fue que la dirección aparecía incompleta. Aún así, decidió ir. Cuando llegó, encontró una casa antigua y abandonada. Las ventanas estaban rotas y el jardín estaba cubierto de maleza. Pensó que era una broma. Estaba a punto de marcharse cuando vio salir a un hombre del interior de la propiedad. Vestía ropa oscura y caminaba lentamente hacia el taxi. Subió al asiento trasero sin decir una palabra. Carlos le preguntó: ¿A dónde lo llevo? El hombre respondió con una dirección al otro extremo de la ciudad. Durante el trayecto reinó un silencio incómodo, pero algo llamó la atención del taxista. A través del espejo retrovisor no podía ver claramente el rostro de su pasajero. Parecía estar cubierto por sombras, como si la oscuridad dentro del taxi fuera más intensa alrededor de él. Carlos intentó ignorarlo. Al llegar al destino, el hombre bajó. Antes de cerrar la puerta dijo algo que le provocó escalofríos. «Gracias por llevarme. Hace muchos años que no salía de ahí». Y desapareció entre la niebla. Al día siguiente, Carlos regresó al mismo lugar porque había olvidado cobrar el servicio. Quería averiguar quién vivía en aquella casa. Preguntó a varios vecinos. Todos reaccionaron igual, con miedo. Uno de ellos le contó que la propiedad llevaba abandonada más de 20 años. El antiguo dueño había sido encontrado sin vida dentro de la casa, y desde entonces nadie volvió a habitarla. Carlos mostró una descripción del pasajero. El vecino quedó completamente paralizado. Entró a su casa y regresó con una fotografía vieja. Era el mismo hombre, la misma ropa, el mismo rostro. Pero la fotografía tenía más de 2 décadas. Aquella noche, Carlos revisó el historial del servicio de la aplicación, pero no encontró nada. No existía ningún viaje registrado, ni dirección de recogida, ni pasajero, ni pago. Era como si el servicio jamás hubiera ocurrido. Pensó que tal vez estaba cansado y confundido, hasta que notó algo. Debajo del asiento trasero había quedado un objeto, una cartera vieja y desgastada. Dentro encontró una identificación. La fecha de expedición era de hace más de 25 años, y la fotografía pertenecía al hombre que había llevado esa madrugada. Carlos acudió a la dirección de la identificación. Allí vivía una mujer anciana. Cuando le mostró la credencial, ella comenzó a llorar. «Es mi esposo. ¿Dónde lo encontró?». Carlos le contó todo. La mujer quedó en silencio y finalmente respondió: «Mi marido murió en esa casa hace 22 años. Esa noche, antes de cerrar la puerta, le entregó una fotografía más reciente. Era la imagen tomada durante su funeral. El hombre llevaba exactamente la misma ropa que Carlos había visto en el taxi. Desde entonces, Carlos jamás volvió a trabajar después de las 3 de la mañana, porque asegura que algunas noches, cuando mira al espejo retrovisor mientras conduce solo, todavía ve a aquel pasajero sentado atrás de él, observándolo, sin parpadear». Muchos creen que los taxistas transportan personas de un lugar a otro, pero quienes trabajan de madrugada saben que a veces algunos pasajeros vienen de un sitio mucho más oscuro y no siempre pertenecen al mundo de los vivos. Si estás disfrutando de los relatos, regálanos tu like, comenta, suscríbete y comparte el video. Nos ayudaría demasiado para seguir compartiendo nuevos relatos. Javier trabajaba el turno nocturno desde hace más de 10 años. Había visto de todo: asaltos, accidentes y pasajeros extraños, pero nada lo preparó para lo que ocurrió una madrugada de enero. Eran cerca de las 3:30 de la mañana, cuando circulaba en una avenida casi desierta. En una parada de autobuses vio a un niño de unos 10 años sentado solo. Llevaba un suéter gris y parecía estar temblando de frío. Javier se detuvo, bajó la ventana y le preguntó al niño: «Hey, ¿qué haces aquí tan tarde?». El niño preguntó: «¿Me puede llevar a mi casa?», con una voz muy bajita. El taxista dudó unos segundos, pero terminó aceptando.
El pequeño subió al asiento trasero y le dio una dirección. Durante el trayecto apenas habló. Lo único que decía era: mi mamá me está esperando. Después de unos 15 minutos, llegaron a una casa ubicada en una colonia tranquila. Javier estacionó el taxi frente al domicilio. Ya llegamos, campeón. Pero no obtuvo respuesta. Al girar hacia atrás del asiento, sintió un escalofrío. El asiento estaba vacío. El niño había desaparecido. Pero lo más extraño es que la puerta nunca se abrió. Confundido, bajó del vehículo para revisar, pero no había nadie. Pensando que se trataba de una broma, tocó la puerta de la casa. Después de unos segundos, apareció una mujer mayor. Buenas noches, disculpe la molestia. Traje un niño a esta dirección, pero desapareció de mi taxi. La mujer quedó completamente pálida y le preguntó al taxista: ¿cómo era? Javier describió al pequeño. La mujer comenzó a llorar. Entró a la casa y regresó con una fotografía. Era el mismo niño. La mujer respondió: es mi hijo. Murió atropellado hace unos 7 años. Javier sintió que las piernas le fallaban. La mujer le contó que varios conductores afirmaban haber recogido al mismo niño durante la madrugada. Siempre aparecía solo. Siempre pedía que lo llevaran a casa. Y siempre desaparecía antes de llegar a la puerta. Antes de retirarse, la mujer le mostró algo más. En la habitación principal conservaba intactos los juguetes de su hijo, como si aún lo estuviera esperando. Javier regresó a su taxi completamente perturbado, pero lo peor ocurrió cuando abrió la puerta del conductor. Sobre el asiento trasero encontró una pequeña canica azul, la misma que aparecía en una fotografía del niño. Javier nunca supo cómo llegar ahí. Hasta el día de hoy conserva aquella canica guardada en una caja y asegura que cada vez que la observa, recuerda algo que jamás olvidará. Cuando miró por última vez el espejo retrovisor, antes de tocar aquella puerta, el niño seguía sentado detrás de él sonriéndole y desapareció justo después de parpadear. Dicen que algunas almas nunca aceptan que han partido, y en ciertas calles de Guadalajara, cuando la noche es más oscura y el frío se siente inexplicable, algunos taxistas aseguran ver al pequeño niño esperando transporte para volver a una casa a la que jamás podrá regresar. Era el año 2018. Miguel llevaba más de 15 años trabajando como taxista en las afueras de la Ciudad de México. Aquella noche de noviembre había sido especialmente lenta. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando decidió tomar la carretera libre para regresar a casa. La niebla comenzaba a cubrir el camino y apenas podía ver unos metros por delante. El silencio era absoluto. De pronto, a la orilla de la carretera, distinguió la figura de una mujer vestida completamente de blanco. Miguel redujo la velocidad de su auto. La mujer levantó la mano pidiendo un aventón. Miguel preguntó: ¿a dónde va, señora? La mujer abrió la puerta trasera y subió sin decir una sola palabra. Miguel sintió un escalofrío y preguntó: ¿todo bien? Pero no hubo respuesta. A través del espejo retrovisor observó que la pasajera mantenía la cabeza agachada, con el cabello cubriéndole completamente el rostro. Continuó conduciendo varios minutos. Entonces notó algo extraño. La temperatura dentro del vehículo comenzó a descender de forma repentina. Su respiración se volvía visible, como si estuviera en pleno invierno. El taxista intentó romper el silencio y preguntó: ¿me puede decir a dónde la llevo? Pero no hubo respuesta. Miró nuevamente por el espejo. La mujer ya no estaba sentada normalmente. Ahora tenía la cabeza inclinada hacia un lado de forma imposible. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Giró rápidamente para verla directamente, pero el asiento estaba vacío. Pisó el freno con fuerza. No había nadie. La puerta seguía cerrada. Desesperado, revisó todo el vehículo.
pero no vio nada. La pasajera había desaparecido. Con las manos temblando, arrancó nuevamente y aceleró para salir de aquel lugar. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando escuchó una voz detrás de él, una voz femenina, fría, susurrante. Aquí fue donde me mataron. Miguel sintió que el corazón se le detenía. Miró al espejo. Por un instante vio el rostro de una mujer reflejada detrás de él. Tenía los ojos completamente negros y una sonrisa imposible de oreja a oreja. El reflejo desapareció al instante. Aquella noche, Miguel llegó a su casa pálido y temblando. Al día siguiente comentó lo ocurrido con los taxistas de la zona. Fue entonces cuando uno de los más veteranos le contó algo que lo dejó sin palabras. Años atrás, en ese mismo tramo de la carretera, una joven había sido encontrada sin vida después de sufrir un accidente mientras intentaba pedir ayuda. Desde entonces, numerosos conductores aseguraban verla durante la madrugada, siempre vestida de blanco, siempre pidiendo que la llevaran. Y todos coinciden en algo: nunca llegaba a su destino. Miguel jamás volvió a tomar aquella carretera de noche, pero, según cuentan los taxistas de la zona, la mujer sigue apareciéndose cuando la niebla cubre el camino, y si alguna vez la ves pidiendo ayuda a la mitad de la madrugada, quizás sea mejor no detenerse. Raúl llevaba más de 20 años trabajando de noche. Decía que la madrugada era diferente, que después de las 3 de la mañana las calles parecían pertenecer a alguien más. Una noche lluviosa recibió una llamada de radio para recoger a una pasajera en una colonia antigua de la ciudad. Al llegar, encontró una mujer de unos 40 años, vestida de negro y sostenía un paraguas viejo. Subió al taxi y le dio una dirección ubicada en un cementerio municipal. Raúl pensó que quizás trabajaba ahí. No hizo preguntas. Durante el trayecto, la mujer permaneció completamente en silencio. Lo único extraño era que no parecía mojarse, a pesar de la lluvia intensa. Su ropa estaba seca. Cuando llegaron frente al panteón, la pasajera extendió la mano y entregó varias monedas, y le dijo: «Gracias por traerme», dijo con una voz extremadamente tranquila. Luego descendió y caminó hacia la oscuridad. Raúl guardó las monedas y se marchó. A la madrugada siguiente, mientras contaba el dinero de la jornada, encontró aquellas mismas monedas. Pero algo no estaba bien. Eran monedas antiguas, demasiado antiguas. Algunas tenían fecha de más de 50 años atrás. Intrigado, decidió regresar al cementerio. Preguntó al encargado si conocía a una mujer con aquella descripción. El hombre lo observó en silencio durante unos segundos y le hizo unas preguntas. ¿Vestida de negro? Sí. ¿Cabello largo? Sí. ¿Le pagó con monedas? Raúl sintió un nudo en la garganta. El encargado asistió lentamente. Luego lo llevó hasta una tumba. La fotografía grabada en la lápida mostraba exactamente a la misma mujer. Había fallecido hace más de 30 años. Según contaban los trabajadores del panteón, varios taxistas afirmaban haberla llevado ahí, a esa misma dirección en distintas épocas. Siempre aparecía en noches lluviosas, siempre pagaba con monedas antiguas y siempre desaparecía entre las tumbas. Raúl intentó convencerse de que todo era una coincidencia, hasta que esa misma noche revisó nuevamente las monedas. Habían desaparecido todas, como si nunca hubieran existido. Pasaron los años. Raúl siguió trabajando. Nunca volvió a ver a la mujer, hasta una madrugada de diciembre. Mientras esperaba pasaje en una avenida vacía, escuchó que alguien abría la puerta trasera. Miró al espejo. Era ella, la misma mujer, la misma ropa negra, la misma mirada tranquila. Pero esta vez dijo algo diferente, algo que jamás pudo olvidar. «Gracias por venirme a ver aquel día». Raúl tragó saliva y le preguntó: «¿Qué día?». La mujer sonrió y le respondió: «El día de tu entierro». En ese instante, un automóvil pasó tocándole el claxon. Raúl parpadeó.
El asiento trasero estaba vacío, temblando. Revisó la fecha de un periódico que llevaba en el tablero. Era exactamente el mismo día y mes en que, según la lápida, había muerto aquella mujer décadas atrás. Desde entonces, Raúl vive obsesionado con una sola pregunta: si aquella noche la mujer lo confundió con alguien que ya estaba muerto, ¿a quién vio realmente sentado frente al volante? Hay encuentros que parecen casualidades, pero algunos taxistas aseguran que ciertos pasajeros no buscan llegar a su destino, sino entregar un mensaje. Y el verdadero terror comienza cuando entiendes que ese mensaje era para ti.